Entonces, la definición de la palabra recursividad es una, por decirlo así, función que se llama a sí misma, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Supongamos que tengo el factorial de 5, ¿ya? Voy a tener el factorial de 5. ¿A qué es igual el factorial de 5? Es 2. Voy a copiar esto, ¿ya? 3, 4 y 5, ¿ya? Sabemos que el factorial de 5 es equivalente a todo esto. ¿Cómo yo puedo escribir este factorial de 5? ¿Ya? Este factorial de 5 también yo puedo escribirlo de la siguiente forma. El factorial de 5 va a ser igual al factorial de 4 por 5. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Cuánto es esto? Esto es 120. Esto, el factorial de 4, es 24 por 5 es 120 también. ¿Ya? Fíjense que el factorial de 4 es todo esto, ¿verdad? Multiplicado por 5 da 120. Entonces, aquí, ¿yo cómo visualizo el factorial de 4? El factorial de 4 es el factorial de 3 por 4. Aquí ya no es 120, obviamente. El factorial de 3 va a ser igual al factorial de 2 multiplicado por 3. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ir, el factorial de 2 va a ser igual al factorial de 1 multiplicado por 2. Y ahora, ¿qué vendría? El factorial de 1 va a ser igual al factorial de 0 multiplicado por 1. Finalmente, el factorial de 0, ¿a cuánto va a ser igual? ¿Quién sabe cuánto es el factorial de 0? Que yo sepa, dicen que es 1. Bueno, Ya, eso he visto. exacto. El factorial de 0 es 1. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto es un proceso recursivo. ¿Ya? ¿Cómo yo simbolizo esto? Simplemente puedo decir, o ahora sí, n, de aquí de todo este proceso, yo estoy deduciendo que n factorial, perdón por la tos, n factorial va a ser igual a, díctenme, digamos, para este, solo voy a anotar lo que ven, para este, n menos 1, todo esto factorial multiplicado por n. ¿Están de acuerdo? Pueden reemplazar. 5 factorial es igual a 5 menos 1 es 4 factorial. Si aquí fuera 5, ¿no? Por n. ¿N cuánto es? 5. Esto habíamos dicho que es 24 por 5, 120. Factorial de 5, 120. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué estoy haciendo este proceso recursivo? Este proceso recursivo lo hago porque me interesa hallar el caso base. Y entonces, este es mi caso base, ¿ya? Entonces, yo voy a pensar, para cualquier proceso recursivo, voy a buscar mi caso base, ¿ya? ¿Cómo voy a llevar esto a una función recursiva? ¿Ya? Entonces, aquí voy a poner función recursiva. Vamos a hacer justamente la función recursiva de un factorial, ¿ya? Si me han entendido el ejemplo anterior, la verdad es que van a entender el proceso. Lo voy a hacer igual con calma porque es la primera clase, ¿ya?
Clase 7. Y por fin aquí vamos a usar métodos estáticos. Ya no vamos a estar prohibiéndonos de eso. Voy a dejar esto, el main, en blanco. Voy a ir al lugar donde vamos a hacer un método. Siempre voy a empezar con public static. Este static me va a permitir escribir dentro del main. ¿Ya? Static. Pongo el tipo de función que va a devolver un entero. Voy a poner factorial. Abro paréntesis, va a entrar un número, ¿ya? El número del cual yo quiero sacar su factorial. Entonces, mi caso base del factorial, como han visto en mi pizarrita, era mientras sea distinto de 0. ¿Ya? ¿De dónde estoy? ¿Por qué estoy poniendo este if? Pues por esto. Porque para pescar el proceso, para nosotros hallar el factorial de un número, tenemos que ir al caso base, y es cuando mi n, en este caso 5, fíjense, aquí está mi n, va a ir reduciéndose a 4, n-1, después n-2, y sucesivamente hasta llegar a 0. Por eso es que yo pongo aquí el caso base. Mientras esto sea distinto de 0, aquí voy a hacer una función. Aquí voy a hacer un proceso. Cuando sea igual a 0, tengo que retornar. ¿Qué voy a retornar? Tengo que retornar mi caso base. 1. Cuando sea igual a 0, retorno 1. O 0, 1 ponemos. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Perdón por la tos. Voy a hacer esto mismo, ¿ya? Este proceso de aquí. Esto. Entonces, yo voy a retornar. Eso, para empezar, una función recursiva se tiene que llamar a sí misma. Return factorial, ¿ya? ¿De qué? De n-1 por n. ¿De dónde estoy sacando esto? Fíjense, n-1, n-1 por n, ¿ya? Entonces, ahorita les voy a explicar con calma de cómo es que sale esto, ¿ya? Fíjense que yo pongo el factorial de 5. Perdón, voy a llamar a la función. Esta función me va a devolver un entero por esto, ¿no ve? Entonces, aquí voy a poner el factorial de 5. 120. ¿Y cómo es que ha pasado esto? ¿Ya? Entonces, para que entendamos el proceso factorial, yo voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Fíjense esto. ¿Cómo es que ha salido 120? ¿Ya? Public static factorial. ¿Yo cuánto estoy enviando? Aquí está mi main, ¿ya? En mi main estoy haciendo un CISO print de factorial de n, ¿no ve? Pero yo aquí estoy poniendo 5. Y me está dando como resultado, está dando 120. Fíjense, por esto. ¿Ve? Estoy llamando a esta función y me está dando 120. Es por primera vez y última vez que voy a hacer esto, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, ¿qué dice? 5. Voy a reemplazar esto. 5 es diferente de 0. Es 5 si es diferente de 0. Entonces, ¿qué estoy haciendo? 5 menos 4 es 1. ¿N qué cosa es? Es lo que está entrando aquí. En un principio era N. Yo le estoy reemplazando los 5 con la N. Entonces, estoy reemplazando los que decían N por 5, ¿ya? Entonces, aquí, 5 menos 4... perdón, 5 menos 1 es 4 por 5, ¿verdad? Esta función que están viendo ahorita es esta primera función, donde 5 está entrando y mi n va a ser 5, ¿ya? Esta es la primera función. ¿Cuál va a ser la segunda? Y es lo que no se ve. Lo que no se ve es justamente esto, ¿ya? Que todo este proceso que viene a continuación es lo que no se ve. Fíjense que va a entrar el código por aquí. Entra el 5, verifica esto, como esto es diferente, va a entrar por verdadero, por aquí, y viene y va a llamar otra vez a esta función, ¿ya? Está llamando a su misma función otra vez. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora ya no va a entrar 5, sino va a entrar 5 menos 1 es 4. Entonces me está diciendo que aquí está entrando 4, ya no está entrando 5, ¿ya? Entonces le voy a cambiar
Aquí va a entrar 4. Y aquí, obviamente, también lo que era n ahora va a ser 4. Es diferente de 0 verdadero. Aquí se va a cambiar. 4 menos 1 es 3. Lo que era 5 ahora va a ser 4. Y va a volver a entrar. Va a volver a entrar aquí. ¿Cuánto va a entrar ahora aquí? Va a entrar 3. ¿Por qué 3? 4 menos 1 es 3, ¿verdad? Se está llamando todo esto. Ahorita, ¿qué estoy haciendo? Cumplir únicamente esto. No estoy operando todavía por 4. Aquí arriba tampoco. Todavía no estoy multiplicando por 5. Esta es la primera función. Fíjense, return va a retornar a todo esto. Pero al principio va a llamar a su misma función menos 1 unidad. Aquí va a entrar 4, va a llamar a su misma función menos 1 unidad. Ahora va a entrar aquí también, menos 1 unidad. Pero antes voy a cambiar. ¿No ve? 3 menos 3 menos 1. Y aquí en vez de 5 va a ser 3. Aquí vuelvo a copiar. Voy a decir que va a entrar 3 menos 1 es 2. ¿No ve? Van a tener paciencia ya. Porque esto es medio. ¿Ya? Entonces, van a seguir. 2 menos 1 es 1. Todavía no he llegado al caso base, fíjense. Y esta creo que es la última, ¿no? 1 menos 1, y aquí va a ser 1. Por fin. 1 menos 1 es 0. Va a seguir entrando una vez más. ¿Qué va a entrar aquí? Va a entrar el 0. ¿No ve? Y aquí va a decir 0. Es diferente a 0, obviamente aquí. Igual va, aunque no va a entrar por aquí, igual deberíamos cambiar. Fíjense, 0, va a entrar 0. 0 es igual, es diferente a 0, falso, porque es igual a 0. Entonces va a retornar 1. ¿Qué me está diciendo con esto? Que toda esta función me va a retornar, ¿cuánto? Me va a retornar 1, return 1. Me está retornando 1. Y esta función, ¿dónde ha sido llamada? Ha sido llamada aquí. Por lo tanto, toda esta función me va a retornar 1. ¿Ya? Y fíjense, esto está retornando. ¿Qué va a retornar? Este 1 por este 1. ¿Cuánto es 1 por 1? 1. Entonces, toda esta función me va a retornar 1. ¿Ya? Vengo por aquí. Me ha dicho que toda esta función que se había llamado antes me está retornando 1. 1. Y esto a la vez se está multiplicando con 2. 1 por 2 es 2. Return 2. Toda esta función me va a devolver 2. ¿Dónde ha sido llamada esta función? Aquí. Me está diciendo que esto me va a retornar 2 por 3 es 6. Entonces, toda esta función me va a retornar 6. Voy a continuar. Me está retornando esta función 6. 6 por 4, 24. Toda esta función me está devolviendo 24. 24. 24 por 5 es 120. Toda esta función me está devolviendo 120. ¿Ya? Entonces, si se fijan, es así. Y todo este proceso que hemos hecho hasta llegar a 0 no se ve porque el código se llama una y otra vez. Y es por eso que no se ve. Y vamos a hacer la prueba. Ya pueden fijarse. ¿Cuántos procesos hemos hecho? Va a entrar aquí 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. Fíjense que yo antes de retornar voy a poner un CISO. Y voy a poner unos signos más. Solo para verificar cuántas veces va a entrar. ¿Ya? Fíjense que está entrando 5 veces. Y son las 5 que hemos hecho manualmente. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan alguna duda o quieran dominar la recursividad, les aconsejo hacer este proceso, que a veces parece bien largo, bien moroso,
pero es la mejor forma de aprender, se los digo por experiencia. Yo no entendía la recursividad y en 43 van a necesitar mucha recursividad para manejar árboles y demás. Entonces, si algún rato no sepan, háganse el trabajito y van a ver que cómo su cerebro tiene que ahora empezar a funcionar de distinta forma, ¿ya? ¿A qué me voy con eso? Voy a eliminar esto y solo voy a decir, fíjense, estoy disminuyendo en una unidad 105 y esto va a ser diferente. Obviamente a la próxima todavía no va a ejecutar todo este proceso, simplemente desde aquí hasta aquí. Se va a llamar a sí mismo, va a ser 4. Va a volver a entrar 4 menos 1, 3. Va a volver a entrar 3, 2, 1. Y cuando sea 0, va a venir por aquí. Como es igual a 0, va a retornar 1. En mi último caso, 1. 1 por el anterior era 2. Toda la función anterior me va a devolver 2, que es esto. Por mi n anterior, que era 3. 2 por 3 es 6. Mi función anterior me iba a devolver 6. Por mi anterior era 4. 6 por 4, 24. Toda esta función me iba a devolver 24. Por mi n anterior era 5. 24 por 5, 120. Y ahorita parece medio loco lo que les estoy diciendo, pero funciona de esa manera. Quiero que ahorita hagan la prueba, intenten con este caso, ¿ya? Ya no quiero que hagan el factorial, sino hagan la sumatoria de 5. ¿Cómo se hace la sumatoria de 5? 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Pueden tomar como ejemplo lo que he hecho aquí del factorial. El factorial era la multiplicación de los 5. ¿Cómo se representaba eso? Pues factorial de 4 por 5. ¿Cómo sería en este caso? En este caso de aquí. ¿Cuánto para empezar da esto? Esto da 15. 3, 9, 15. ¿Ve? Yo sé que la sumatoria de 5 también puede ser expresada como la sumatoria de 4 más 5. ¿Ya? Y a ver, solo háganme el caso base de esto. ¿Ya? Sigan, continúen así, ¿cuál es el caso base? Y después hagan su fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esta es la de aquí. Algo así, como esto. ¿Ya? Y después lo pasamos a código. Traten de hacerlo. ¿Alguien ya tiene el caso base? Ya. A ver, vamos viendo. Solo tenían que hacer esto. Incluso aquí esto está mal. Ah, sí, la sumatoria de 0 es 0. Sí, está bien. Entonces, si yo quiero trasladar esto a una forma, ¿cómo sería? Para cualquier sumatoria.
yo puedo decir que la sumatoria de n va a ser igual a la sumatoria de n menos 1. ¿Cómo sería? Sí sería, ¿no? Más n. ¿Ya? Esto sería mi fórmula. ¿No ve? ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo cumplir esto para esto, para esto y para esto. Para cualquier caso. Entonces, ¿cómo vamos a hallar una sumatoria? Public, static, igual me va a devolver un número, sum para int n. Entonces, ¿qué voy a poner a continuación? Mi caso base, ¿no ve? Si estos van a ser mis n's, fíjense, mi n, algún momento va a ser 0. Tengo que retornar 0. ¿Ya? Entonces, si n va a ser distinto de 0, voy a ejecutar un proceso. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a mi misma función y voy a decir sum n menos 1 más n. Es prácticamente lo mismo que el factorial, fíjense. ¿De dónde estoy sacando esto? Pues fíjense, de aquí, de lo que hemos hecho. ¿Ya? ¿Cuánto es la sumatoria de 5? 15, ¿no ve? Entonces debería darme 15 también. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? Exacto, bien, Steve. Ese es el código. También, aparte, vamos a continuar entonces. ¿Ya? Tenemos lo que es recursión de vectores. ¿Ya? Que viene a ser muy similar. Supongamos que este es mi vector. Y tengo aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo 5 espacios. ¿Ya? Estos solo son mis punteros. Y aquí voy a tener, digamos, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuánto es la suma de esto, muchachos? 8 dividido entre 2, 4 por 2, 5. ¿Muchachos cuánto es? 20 creo que es, ¿no? Este más este es 8 multiplicado por 5, 40 y entre 2, 20. ¿Ve? Ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto con vectores? Entonces vamos a pensar en forma inversa, ¿ok? Mi función, mi n, fíjense, ¿quién me controla cuántos elementos tengo? Un n. ¿A ver? Entonces, lo que yo puedo hacer es mandar este n. n-1 aquí, n-1 aquí, n-1 aquí, n-1 aquí. Cuando sea n igual a 0, ¿qué mando? Puedo mandar, como n va a ser 0, puedo mandar esto. ¿Ya? Y a medida que voy mandando esto, voy sumando todo lo anterior. Sumo, sumo, sumo y sumo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy avanzando en un proceso inverso. ¿Qué hacemos normalmente? Agarramos un for y vamos sumando esto, posición por posición, ¿no ve? Eso hacemos con un for. O sea, ¿qué hacemos con un for para sumar un vector? Es simplemente así. Un for, ¿no ve? Igual hasta n, y adentro del for,
Ponemos, digamos, sum es igual a sum más mi vector en la posición i. Aquí va a ser igual a 1, bla, bla, ¿no? Y así vamos sumando todos los elementos del vector. Pero ahora estamos hablando de recursividad. Entonces, tiene que ser en un proceso inverso. ¿Ya? Por eso les digo, ¿qué datos tenemos? Esto, n. ¿Cuál va a ser mi caso base? Cuando n llegue a 0, o sea, menor a 0. Cuando pase eso, puedo mandar esto, el primer término, porque n ya va a estar en 0. Y de ahí voy, en forma, como he ido retrocediendo, va a ir, primero va a ir así, va a llegar a 0, y después, por todo este recorrido que ha ido, va a ir sumando también. ¿Ya? A ver, aquí, ¿cómo sería eso lo que estoy diciendo en código? Public static sum, va a devolver un número, ¿no? Sum vec. ¿Qué voy a poner aquí? Int mi vector y un n, ¿no ve? Mi vector y un n. Entonces, mi caso va a ser mientras n sea distinto de 0, probablemente, ¿ya? Cuando sea 0, fíjense, cuando n llegue a ser 0, ¿qué cosa puedo mandar? Me conviene mandar justamente el vector en la posición n. Porque mi n, les estoy diciendo que n, aquí está n. Voy a ir retrocediendo el n, menos 1, y algún rato va a llegar a 0. Entonces me conviene mandar esto, y después va a ir en retroceso para ir sumando. Entonces mi caso va a ser return, mi vector en la posición n. ¿Ya? Y entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Voy a retornar. Para empezar, tengo que llamar a su propia función, ¿no ve? ¿Qué estoy mandando? Un vector, ¿ya? Y ahora, mi vector, menos 1, ¿ya? Más, fíjense, mi vector en la posición n. ¿De dónde estoy sacando esto? Es simplemente el pensar en forma inversa. ¿Qué número está entrando aquí? Está entrando el 5, ¿lo ve? Fíjense, n vale ahorita 1, 2, 3, 4, 5. Aunque por mis posiciones está un poquito mal, ¿no? Tal vez voy a mandar así, menos 1, para que entre al 4, ¿ya? Entonces, directamente le pondré, está entrando el 4, ¿ya? 4, para hallar mis posiciones. Va a entrar el 4 y digo, ¿4 es diferente de 0? Sí, va a entrar. Y fíjense que aquí va a ser el 3. Y aquí todavía primero se va a llamar aquí. Esto está pendiente, ¿ya? Pero ¿qué se va a sumar aquí? 4, ¿ya? A la próxima, aquí va a ser 2 y aquí va a ser 3. A la próxima va a ser 2 y 3. A la próxima, 1 y 2. A la próxima, 0 y 1, ¿ya? Entonces, fíjense que en algún momento va a llegar a 0, ¿no ve? Porque estoy retrocediendo. Fíjense que esta función que se va a llamar a sí misma está con menos 1. Entonces, como les digo, en algún momento del 4 va a ir retrocediendo hasta que llegue al 0, a la posición 0. Cuando llegue ahí, ¿qué pasa? Cuando n sea 0, va a retornar el vector en la posición n. ¿N cuánto vale? 0. Me está retornando, a ver, ¿cuánto me está retornando aquí? La primera vez. ¿Cuánto me retorna? ¿Quién me dice? ¿Qué número me está retornando? Cuando retorno esto, ¿qué número me está retornando? Este de aquí. ¿Alguien a la suerte? 6, a ver, ¿alguien da más? ¿Alguien da menos? Ya. Es lógico pensar, es un poco lógico pensar que nos va a dar 6, pero no. Nos va a retornar el 2, el número 2, este 2.
¿Por qué? Porque les he dicho que primero va a entrar el 4. ¿No ve? Va a entrar como 4 es diferente de 0. Se va a llamar a su misma función, o sea, a esta misma función. Pero en una unidad menos. 4 menos 1 es 3. Va a entrar el 3. 3 diferente de 0, sí. Se va a llamar a esta misma función menos una unidad en 2. Aquí va a entrar el 2. Lo mismo, 2 es diferente de 0 y va a entrar a la misma función, pero en una unidad menos, n menos 1. Va a ser 1. 1 es diferente de 0, sí. Entonces aquí, fíjense, 1 menos 1 es 0. Cuando esto pase, cuando entre aquí el 0, este 0, cuando entre, va a preguntar, n es diferente de 0, falso. Va a venir, no va a entrar al if. ¿Qué cosa va a mandar? Mi vector en la posición 0, porque mi n ahorita es 0. Entonces, ¿qué número me está mandando? ¿Qué número me está mandando? Me está mandando el 2, este 2. ¿Ya? Entonces, mi primer return, aquí vale 2, más, cuando este era 2, fíjense que aquí estaba, perdón, cuando esto me va a retornar 2, ¿no ve? Cuando este valía 1 menos 1, aquí, perdón, me va a retornar 2 esto, ¿ya? Y una función anterior, aquí era 1 menos 1 es 0. Y aquí, ¿cuánto era? Era 1. Mi vector en la posición 1. Mi vector en la posición 1 es 3. Entonces me va a mandar 3. 2 más 3 es 6. ¿No ve? Entonces. Ay, qué rayos. Entonces, ese 6 se va a retornar aquí también. 6 más. ¿Cómo es hallado ese 1? En 2 menos 1 era 1, ¿no ve? 2 menos 1. Entonces, este era el vector en la posición 2. Y mi vector en la posición 2 es 4. Esto va a valer 10. ¿No ve? Y así sucesivamente. 10 más 5, 15 más... No, creo que da 20 esto, ¿no? 21, no me acuerdo. ¿Ya? Entonces, fíjense que me va a devolver esta... Haremos la prueba, no haremos correr. Tal vez les convence más. Public static int un vector. Entonces voy a llamar, primero voy a tener mi vector y voy a mandar a un n. Les he dicho que mientras este n sea distinto de 0, voy a hacer un proceso aquí. Cuando llegue a 0, voy a retornar mi vector en la posición n. ¿Ya? Fíjense, como voy a ir disminuyendo en una unidad, a algún momento n va a llegar a 0 y voy a mandar el primer elemento. Entonces aquí adentro voy a hacer que se llame así mismo. Es un vector, el vector, y aquí menos una unidad. Más mi vector en el momento inicial. ¿Ya? Entonces, aquí todavía no tengo mi vector, ¿no? Entonces aquí voy a crear un vector. Igual 2, 3, 4, 5, 6. Un vector en la posición, ¿cuánto es? 4, ¿no ve? Habíamos dicho 4, porque tiene 5 y tendría que entrar 4 o n-1, depende de ustedes. Pues me está saliendo 20, ¿no ve? La suma de todo esto es 20. ¿Dónde está el código? Aquí está el código. ¿Ya? ¿Se ha entendido de esto, muchachos? Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quieren que lo vuelva a repetir? Ya. Ya. Una vez más, ¿no? Ya. Fíjense que aquí, ya, voy a mandar, ¿qué estoy mandando? Mi vector que está aquí. Y también estoy mandando un n. Esta n. En este caso va a ser 4, ¿no ve? 4. Entonces aquí supuestamente está entrando el 4. Aquí es mi vector y el número 4.
Apenas entra, voy a preguntar n es 4, ¿no ve? ¿N es distinto de 0? Sí, porque n vale 4. Return va a retornar, para empezar va a retornar todo esto. ¿No ve? Voy a borrar esto. Va a retornar todo esto. Pero primero se va a llamar a sí mismo hasta aquí. Y esto se queda pendiente, más esto, ¿ya? Aquí, fíjense, más 4, ¿no ve? Y se va a llamar a sí mismo. Si quieren, podemos hacer. Vamos a hacer con menos casos, ¿ya? A ver. Vamos a hacer la prueba con solo estos 3, ¿ya? Hasta aquí. Para no hacer mucho, vamos a hacer hasta aquí, ¿ya? Mi vector va a tener 2, 3, 4. Hasta ahí. Fíjense, ¿hasta qué número va a ir? Hasta 0, 1, 2, ¿no ve? Entonces aquí mi n tendría que valer 2 nomás, ¿no ve? Entonces aquí voy a entrar primero, estoy diciendo que primero mi n, ¿dónde está? Ya no se va a posicionar aquí. Mi n ya no vale 4, va a valer 2. Mi n va a valer 2. ¿Bien? Entonces fíjense, aquí va a entrar el 2. ¿2 es diferente de 0? Sí. Va a retornar, esto queda pendiente, ya no es 4 aquí, ¿no ve? Porque queda vector en la posición n. Como está entrando el 2, queda pendiente. Mi vector en la posición 2 es 4. 4. Ah, estaba bien. Aquí estaba mal, era 6. Entonces aquí se va a llamar a sí misma, pero menos una posición menos. Ya, o sea, este n menos una unidad. Entonces va a volver a llamarse a esta función, pero ya no va a ser 2, sino va a ser 1. ¿Ya? Pero eso lo haremos aparte más. Entonces aquí lo haremos. Ya no va a entrar 2. ¿Cuánto va a entrar? Va a entrar 1. Y voy a preguntar, ¿1 es distinto de 0? Sí. Y, perdón, lo haremos nomás aquí. Aquí va a entrar 2. Y voy a preguntar, ¿2 es distinto de 0? Sí. Aquí, 2 menos 1 es 1. Entonces, por eso aquí está entrando. Ahí, aquí es vector en la posición 2. Vector en la posición 2 es 4. Aquí está entrando el 1. Por esto, 2 menos 1 es 1. ¿No es diferente de 0? Sí. Y mi vector en la posición n tiene que ser 1. ¿Lo ve? Entonces, ¿qué va a entrar aquí abajo? Aquí abajo ya 1 menos 1 es 0. Como se está llamando a sí misma, aquí va a entrar 0. 0. Entonces, pregunto, ¿0 es distinto de 0? Falso. Viene por aquí y me está enviando. ¿Cuánto vale n ahorita? 0. Fíjense. Entonces, me está retornando mi vector en la posición 0. ¿Cuánto es mi vector en la posición 0? Es 2. Todo esto me está retornando 2. 2. ¿Ya? Me dice que todo esto está retornando 2. Más mi vector en la posición 1 es 3. ¿Cuánto es esto? Es 6. Entonces me dice que esta función me va a retornar 6. O sea que esto aquí está llamando 6. 6 más 4 que les he dicho que era pendiente, ¿no ven? Mi vector en la posición 2 es 10. Entonces esto me está retornando 10. Y fíjense, de 2 más... está mal, ¿no? No debería retornarme 10. 2, 3, 5, 9. 9 debería retornarme. Tal vez me equivoqué en alguna suma. Me retorna 2, 2 más 3. Ah, aquí es 5. Pueden decirme, pueden corregirme más, muchachos. 5 más 4 es 9. Me está retornando 9, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, es por eso que esta función se va a cumplir. Por eso hace rato me ha salido. Y entonces aquí, si le pongo 2, debería salirme 9. ¿Ve?
Ahora, el mismo ejemplo vamos a hacer para una pila como último ejemplo. Vamos a hacer dos ejemplos más, para una pila y para una lista, ¿ya? Recursión en pila. Mi pila está aquí. Voy a tener el número 2, 3, 4 y 5. ¿Cuánto es la suma de todos sus elementos de mi pila? 5, 10, 14, ¿no ven? ¿Cómo hago? ¿Cuál va a ser mi caso base, muchachos? ¿Alguien tiene alguna idea de cuál va a ser mi caso base en una pila? Ay, perdón. Exacto, bien, muchachos, ¿ya? Exacto, perfecto, ¿ya? Bien, Eleazar, bien, Carla. Fíjense que en recursión, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Voy a sacar esto y voy a sumarlo, no me importa cuánto. Voy a sacar esto y voy a sumarlo, no me importa. Voy a sacarlo y voy a sumarlo. Voy a sacarlo y voy a sumarlo. Cuando esto esté vacía, cuando esta pila esté vacía, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar 0. 0 más lo anterior va a ser 2. 2 más lo anterior va a ser 5. 5 más lo anterior va a ser 9. 9 más lo anterior, que era 5, va a ser 14. Ya, entonces el resultado es 14. Entonces, en código vamos a hacer eso. Ya, aquí voy a poner recursión. Normalmente, algún ejercicio en recursión con pilas podría entrar en su examen, entró en alguna vez. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué lo haremos primero? ¿Ya? Public, static, va a retornar un número, una suma, ¿no ve? Sum, pila. Voy a poner int, no, pila, ¿no? Voy a mandar simplemente la pila. ¿Cuál es mi caso base? Como habíamos expresado ahorita sus compañeros, dice, mientras A sea distinto, es vacío. Bien. Todavía no voy a hacer el proceso que viene aquí adentro del if. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando va a ser vacía? Voy a retornar 0. ¿Ya? El mismo ejemplo de hace rato, muchachos. Primero voy a sacar un elemento. ¿Ya? Voy a hacer lo que he hecho hace ratito. ¿Ya? El 2 viene aquí, 3 viene aquí, 4 y 5. Esto ya. Voy a sacar un elemento. ¿Ya? Hasta ahí primero. A punto eliminar. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a llamar a mi función, pero menos este elemento. Hace rato hacíamos n-1, ¿no ve? Ahora estamos manejando una pila. Entonces voy a llamar a mi función menos este elemento. ¿Cómo sería? Voy a retornar la función pila, mi misma función, y voy a poner aquí A más X. Fíjense, ¿por qué estoy poniendo más X? Lo primero que va a hacer, antes de sumar este más X, va a ser llamar a su propia función, menos este X. Este X se va a quedar. ¿Cuánto vale este X? A ver, ven aquí. El primero vale 5, ¿no ve? Este X vale 5. Entonces, vamos a poner pendiente este X que vale 5, ¿ya? Y se va a llamar a su misma función. Su misma función va a mandar a la misma pila. Es diferente de vacía, sí. Ahora solo tiene, estamos sacando esto, ¿ya? Y ahora
Fíjense que mi último elemento es 4, ¿no ve? Entonces aquí va a mandar a la pila, va a sacar el 4, aquí le pondré, ¿no? Aquí está sacando el 5, aquí está sacando el 4. ¿Ya? Y va a retornar, antes de sumarse esto, va a llamarse a su misma función. ¿Ya? Y de vuelta aquí. Va a llamar a la pila, después del 4 está, esto ya salió también, es el 3 y el 2. ¿Qué número es este? 4. Aquí va a sacar el 3. Este 3 pendiente, ¿no ve? Pendiente se va a llamar antes a su misma función. Fíjense que aquí la pila sigue estando vacía. Va a eliminar el 2, que es el último. Pendiente esto. Y aquí, antes de que se sume con este X, fíjense, está sacando el X, que es el último número, el último dato de la pila. Entonces, una vez que lo elimina, la pila está vacía. Fíjense que va a llamar a su función y a la próxima está entrando una pila vacía. Esta A ya es vacía porque ha sacado al 2, que era el último elemento. Viene por aquí y dice, ¿es diferente de vacía? No, es igual a vacía. Entonces va a retornar 0. Todo esto me va a retornar 0. Entonces me dice que todo esto me va a retornar 0. Más el pendiente que he dejado, 2. Esto es igual a 2. Todo esto me va a retornar 2. Fíjense que todo esto me va a retornar 2. Más el pendiente que he dejado, que era 3, va a ser igual a 6. Y este 6, return 6, ¿no ve? Voy a retornar 6. Esto es 6 más el pendiente que he dejado, que era 4, es 10. Entonces, todo esto va a retornar 10. Finalmente, 10 más el X pendiente que he dejado es 15. Va a retornar 15. ¿No ve? Entonces, este es el código para una pila, pero no sé si está bien. Veremos, vamos a hacer la prueba, obviamente. ¿No ve? A ver cuánto es. Esto es 5, 10, 14. Me he equivocado en las sumas, muchachos. Otra vez. No sé sumar. Aquí era 5. ¿Por qué no me dicen, pues, muchachos? Aquí está haciendo el ridículo. Ya, aquí. 5. 5. Ok, con 9. 9 y aquí 9 y 14. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Para empezar, voy a crearme una pila. Una pilita. Aquí está. Pila A. También pila. Bien. Adicionar. Era 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, yo sé que esto me va a dar 14, tendría que darme 14, ¿no ve? Entonces voy a hacer aquí. Mi código público, en vez de copiar, voy a copiar lo que hemos hecho aquí nomás, ¿no? Tengo este eliminar, me pide castearlo y ya está. Ser diferente vacía, saco un elemento, llamo a mi misma función, más X. Aquí voy a decir sum pila. ¿No ve? Otra vez. Suma de la pila 14, ¿no ve? Entonces, fíjense, ustedes mismos ya, yo creo que ya pueden hacer algún ejercicio. A ver, un ejercicio les voy a dar bien facilito, ¿ya? Por un punto. Hallar la suma de
los números pares de una pila. Ay, qué bueno, se me estoy inventando, no sé si yo... Ya. Ejemplo. Aquí. Como me dice recursivamente, como lo estamos haciendo, ¿no veis? No como con un while. Con un while no vale. ¿Ya? Entonces debería ser par, par y par. 6, 12. La respuesta tendría que darme 12. Respuesta igual a 12. Sobre lo que estamos haciendo. ¿Ya? Sobre este código. Pueden ver el código. Pueden hacerlo en papel y lápiz. Mejor si es... Obviamente mejor si lo hacen correr. Ay, no. Esto ya no quiero agarrar. ¿Alguien? ¿Alguien lo tiene, compañeros? Ya que sea su tarea ya. Van a hacer esto. Tal vez lo ponga como lo voy a adicionar para el tercer parcial de este ejercicio. De los números pares de una pila. Ya tienen el código base sobre esto. A ver, vamos a ver respecto a esto. Hay 9 compañeros que han entregado a 11 y algunos ejercicios 12. 11 y 9. Ya. Vamos a continuar. Ya, ¿cómo se hace una lista? Una recursión en una lista. El doble.
Yo tengo el 2, 3, 4 y 5. Voy a igual continuar con esta suma que es 14, ¿no? Puede ser lista simple, doble, circular. No importa. B doble, ya. Y esto va a ir a 9. Ya. A ver, ¿quién me dice cuál es el caso base de una lista? De una lista simple. Ya, exacto. Ese es el caso base, ¿no ve? Entonces, fíjense, viene por aquí, 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 va a ser null y va a ir en retroceso. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahorita en mi función recursiva, lo único que tengo que hacer es pasar el W, pasar el W, pasar el W, ya, pasar el W. Cuando sea igual a null, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir en retroceso e ir sumando todos los pasos que he dado. Por ejemplo, voy a devolver 0 cuando sea null. Entonces, más un dato anterior, lo que quedaba pendiente, ¿se acuerdan? Va a ser 0 más 5, va a ser 5. Y lo que queda más pendiente, lo que había la suma anterior, más 4, es 9. Más la suma anterior, 3. Igual a 12, ¿no ve? Más la suma anterior, que es 2. 12 más 2, 14. ¿No ve? Entonces, fíjense que es 14. ¿Ya? Entonces, ¿cómo más o menos sería el código? Podemos hacerlo aquí igual. Esto lo voy a borrar. Public static. Va a devolver una suma. Sum lista. ¿Qué va a entrar? Va a entrar. ¿Qué va a entrar, muchachos? Va a entrar el nodo. Ya no va a entrar la lista. ¿Cuál es mi caso base? Mi caso base va a ser si R es diferente de null, como lo había dicho Steve. ¿Alguien tiene algún otro caso base? ¿Alguien? Puede, si alguien tiene algún otro caso base, puede nomás poner. Ya. Aquí. Fíjense, public static int suma lista nodo R. ¿Qué pasa cuando va a llegar? Habíamos dicho cuando vaya a llegar a R, W de aquí, va a retornar 0. ¿Ya? Entonces digo, return 0. ¿Ya? Y antes se va a llamar a sí misma su función que dice sum lista, ¿ya? Más, ¿qué tendría que hacer aquí, muchachos? A ver, díctenme. Aquí, para empezar, ¿qué tiene que estar? A ver, ayúdenme. Es igualito que el anterior caso. A ver, vamos a analizar el anterior caso. El de la pila. ¿Dónde está? El de la pila quitaba un elemento, llamaba su función y este elemento pendiente lo sumaba. Porque esto es lo que se va a llamar primero. Esto va a quedar pendiente. En este caso, esto tiene que llamarse al siguiente y aquí tiene que ver algo que va a sumar pendiente. ¿Ya? Que va a quedar pendiente. ¿Qué tendría que poner aquí, muchachos? Exacto. Sí, ya. Vamos a poner r.get siguiente. Fíjense que a la próxima ya no me... ¿Por qué r? Ah, ya, r le pondré. Es de doble. R.
En la primera, R está en aquí, en donde está la estrellita. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué dato está donde está la estrellita? Es el 2. Aquí va a quedar pendiente la sumatoria del 2. ¿Ya? Entonces, más r.getDato. Ya, fíjense. Y aquí, obviamente, debería cerrar con un paréntesis, ¿no? Aquí estoy más... Ah, no. Aquí así es, ¿ya? Entonces, fíjense que primero se va a llamar... Ahorita está en el R está aquí, donde el dato 2. ¿Ya? Después, como R está aquí, es diferente de null, va a llamar a su misma función, pero con el R_get siguiente. Entonces dice que va a entrar aquí. Esto va a ser 3, ¿no ves? Más el dato, perdón, aquí va a llamarse a su misma función. El 2 estaba pendiente, ¿no ves? El de aquí. Ahora va a estar pendiente el 3 de aquí. Y se va a llamar a su mismo dato, pero con el siguiente, aquí. Entonces, va a entrar por aquí. Este nodo es diferente de null y se va a llamar al siguiente. Aquí, pero más su dato pendiente va a quedar en 4. De este nodo, fíjense que es diferente de null, sí. Va a llamarse al siguiente. Su siguiente va a ser null. Más su dato actual, que era 5. ¿Ya? Entonces, cuando llegue a null, va a retornar 0. O sea, mi primera función va a retornar 0. Más 2. Perdón. Más el último, ¿no ve? En este caso aquí está mal esto. Debería ser así. 3, 4. Más el último dato. 0 más 5 es 5. Más. Esto me va a devolver 5. Más mi anterior dato, 4 va a ser 9. Más mi anterior dato va a ser 12. Más mi anterior dato va a ser 14. ¿Ya? Entonces, fíjense que estoy haciendo prácticamente lo mismo que hace rato con la pila. ¿Ya? Cumplen exactamente lo mismo. Entonces, vamos a copiar esto. Aquí, pero para aquí necesito una lista, ¿no ve? Entonces, vamos a tener una lista. Lista. Necesito un nodo. Entonces aquí voy a poner lista normal. Ahí ya tengo B. De punto adicional fin, el 2. 3, 4 y 5. Y aquí voy a publicar, copiaré nomás el código, ¿no? La recursividad lista. Zoom list rec. Aquí creo que hay que castearlo. Ya está, ¿no ve? Porque el dato es entero. No puedo mandar la lista, necesito mandar el primer nodo. Entonces me está mandando la suma de la pila es 14, de la lista no se sabe. Ya. Voy a separar esto ya. Voy a poner aquí X, va a ser igual a r.getDato.
Igual que la lista, la pila, estoy sacando un dato y estoy enviando más este X que va a quedar pendiente. Y qué raro. Ah, aquí un ratito estoy diciendo. Aquí me estoy olvidando, muchachos. Estaba bien el código anterior. Lista, y aquí era recién punto get cabecera. Ya no estaba llamando 14. ¿Lo ve? Aquí voy a poner suma lista 14. ¿Ya? Entonces, aquí está todo el código que hemos hecho. Igual se los voy a pasar. Vamos a tener un descansito, falta media hora. Vamos a tener un descansito de 2 minutitos, ¿ya? Y enseguida vuelvo.